¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio de más o menos 5 meses que llevamos ya en el libro de Romanos. Y hoy día vamos a comenzar, yo creo que vamos a tratar de analizar completo el capítulo 12 de Romanos. En el capítulo 12 de Romanos ya comenzamos a entrar en el cuarto final de la carta y en realidad la carta comienza a bajar en el tono, comienza a bajar su intensidad y estamos entrando propiamente al fin de la carta. Este último cuarto de la carta va a ser como un gran remanso que posiblemente tenga por aquí y por allá todavía alguna olita, pero está lejos de ser el mar tempestuoso, ¿no? De que son los capítulos anteriores. Así es que vamos sin más dilación a el capítulo 12 de Romanos. Comienza este capítulo con un versículo muy conocido y de gran de gran preferencia por el mundo bíblico, ¿no? Sobre este versículo tengo un video que voy a citar en algún momento que debe aparecer por aquí seguramente o alguna, o sea, por allá, no, por allá, por algún lugar aquí arriba debe aparecer la etiqueta eh, refiriendo a ese video, que es un approach más devocional del, del versículo. Yo aquí voy a repetir algunas ideas, no todas, pero voy a tomar un approach más contextual. Entonces vamos a repasar cuál es el contexto general de la epístola. En, en esta epístola, Pablo se está enfrentando a una comunidad que él no conoce bien, no es él el que la ha fundado, y él está tratando de justificar su ministerio y está tratando de justificar su punto de vista sobre el Evangelio. En cierto sentido, la carta de los romanos es mucho menos una carta sobre la justificación por la fe, como es sin duda una carta de la justificación del propio Pablo, propias creencias de Pablo, el punto de vista de Pablo. Y esta comunidad, al parecer la comunidad de Roma, es una comunidad mixta, es decir, es una comunidad cristiana que tiene un gran número de gentiles, como uno podría esperar en Roma, pero también al parecer tiene una cantidad de integrantes importantes que provienen de un origen judío. Y Pablo entonces durante toda esta carta ha tratado sobre temas que son importantes para los dos grupos. Y lo que ha tratado de mostrar desde el comienzo es que los dos grupos en realidad están en pie de igualdad, están en las mismas condiciones. Porque, por un lado, Pablo comienza demostrando que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Los gentiles por haber rechazado al Dios único y haber adorado dioses falsos, lo que los ha llevado al declive moral, y los judíos que a pesar de que adoran al Dios verdadero, tienen la Torá, recibieron la ley que es correcta y es válida, y Pablo va a decir santa, pura y buena, no obedecieron esa Torá, en la opinión de Pablo, y la desobediencia última, de nuevo en la opinión de Pablo, es haber rechazado al Mesías. Por lo tanto, los judíos tampoco están en una buena posición delante de Dios.
Y para resolver este problema, entonces, Pablo toma el recurso de la justicia que proviene de Dios directamente a través de la fe, vamos a decir así, sin referencia a la ley, de hecho fuera del marco de la ley, y para eso toma el ejemplo de Abraham, que es justificado antes de circuncidarse, por lo tanto, en su calidad de gentil. Y de esta forma, Pablo muestra que la justicia de Dios está al alcance tanto de judíos como de gentiles, porque es anterior a la ley. Y Pablo sigue su razonamiento en la carta, recordándonos, por lo tanto, o mostrando su punto de vista de que, por lo tanto, eh, mucho más importante que la letra de la ley es seguir al Mesías, seguir al Mesías a través de la guía del Espíritu. Y esto ya lo hemos discutido, así que no vamos a entrar en detalles. Pablo sustituye la Torá, la ley, por el Mesías, por el seguimiento del Mesías. Y de esa manera Pablo encuentra una base común para que judíos y gentiles se aproximen a Dios. Esa es la primera gran jugada. Luego, Pablo va a advertir a los gentiles que no se ufanen porque ellos ahora han sido incorporados a esta comunidad de personas que adoran a Dios a través de la aceptación del Mesías. Y que no piensen que los judíos han sido desechados. Y de eso trataron los últimos capítulos, ¿no? Entonces Pablo nos está instruyendo de cómo debe ser esta comunidad formada por personas de los dos orígenes, del lado gentil y del lado judío. Y en este contexto es que tenemos que entender el capítulo 12 de Romanos, que comienza así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En un video anterior, que voy a citar, va a estar referenciado aquí en este video, mostré que esto de culto racional en realidad puede entenderse como el culto consecuente, porque culto racional es la traducción de logiken latreian. Logiken viene de logos, de donde viene también lógica, y logos es la palabra en cuanto a discurso hilado, ¿no? Ordenado, las ideas concatenadas. Entonces, el logiken latreian puede muy bien significar el culto, la adoración consecuente. ¿Y cuál es la adoración consecuente? Bueno, la adoración consecuente es aquella que está fundamentada sobre la base común que une a judíos y a gentiles en este caso. Y esa base común es el Mesías. ¿Y qué hay más propio del Mesías en la opinión de Pablo, sino el sacrificio del Mesías? Entonces, Pablo lo que nos está diciendo en este verso es, si la comunidad que hemos formado con judíos y gentiles tiene como su base el Mesías, y su vida es en realidad una vida de seguimiento al Mesías, entonces lo natural es que nosotros también nos ofrezcamos
nos sacrifiquemos, entre comillas, de la misma manera como se sacrificó el Mesías. Y el Mesías se sacrificó por otros. El Mesías no impuso su interés, sino que él se ofreció a sí mismo en favor de otros. Por lo tanto, lo que le está diciendo Pablo a estas dos comunidades, a estas dos facciones dentro de una sola comunidad, es: ustedes también tienen que ser capaces de, en vez de tratar de imponer sus puntos, en vez de tratar de imponer sus propias costumbres, tienen que ser capaces de sacrificarse, de entregarse, de darse a sí mismo en favor del otro. Verso 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La traducción del griego puede ser mejor: no se conformen a esta era, a este estado de cosas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, este versículo es interesante porque ¿cuál es el estado de cosas en este mundo? El estado de cosas en este mundo es que tú tengas personas divididas. Tú tienes los gentiles y tú tienes los judíos. Y están divididos por sus costumbres, por sus puntos de vista, por sus distintas tradiciones. Eso es, en realidad, lo natural en este mundo, porque en este mundo nosotros, lejos de ver la unidad de Dios, lo que nosotros vemos es la diversidad, y muchas veces la diversidad se traduce en división. Tanto es que en la Biblia, en la Torá, de hecho, se habla de las 70 naciones. La humanidad, en vez de estar unida, está dividida en 70 naciones más Israel. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo: no se conformen al estado de cosas actuales, sino que busquen cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y qué sabemos de Dios? Lo que sabemos, bueno, sabemos hartas cosas, no muchas, pero sabemos hartas cosas. Lo principal que sabemos es que Dios es uno. Y si Dios es uno, lo natural es que en la comunidad que sigue a Dios busquemos también la unidad. Y esa unidad se debe basar en la segunda característica importante de Dios, que es el amor. Tanto es que el Mesías, la gran obra del Mesías, en la opinión de Pablo, es que se entregó a sí mismo como un sacrificio. Y de la misma manera Él nos está pidiendo que nos entreguemos a nosotros mismos, que no nos aferremos a nuestros puntos de vista, a nuestras tradiciones, a nuestras situaciones particulares, pero que seamos capaces de amar al otro que es distinto, podamos llegar a la unidad con él. Notemos que estamos hablando de unidad y no de uniformidad. Pablo no está pidiendo que se tornen iguales. Está pidiendo que se amen en sus diferencias. Eso es lo que está pidiendo. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un gran consejo que hay que tener tanto en cuenta hoy en día. Hoy día hay tanta gente que tiene demasiada buena opinión de sí mismo. Y lo que nos está llamando, a lo que nos está llamando Pablo en este punto es: tengan de ustedes una opinión justa de sí mismos. No traten de imponerse, por lo tanto, frente a los demás.
No se crean mejores que los demás. No crean que el mundo les debe algo a ustedes. No crean que los demás tienen que rendirles pleitesía. En otras palabras, bajen su orgullo, bajen su ego. Porque si no bajamos el orgullo, si no bajamos el ego, es imposible aceptar a otro que es distinto. Si mantengo mi orgullo alto, lo que voy a tratar es de imponer mi punto de vista al otro. Y Dios nos libre de eso, porque esa es la raíz de todos los conflictos habidos y por haber, desde las familias hasta los conflictos mundiales. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí Pablo llega exactamente a la idea que estamos planteando. Pablo entrega una vez más esta analogía que le gusta tanto a Pablo. Pablo no es muy imaginativo, no es exactamente un poeta, digamos. Pablo es un hombre práctico, un hombre de acción, un hombre de, de teología, si ustedes quieren. Es muy racional, Pablo, casi extremadamente. Pero entonces no es capaz de imaginar muchas metáforas, y esta le gusta mucho porque también es muy funcional, ¿no? Él imagina la iglesia como el cuerpo, y no solamente un cuerpo cualquiera, sino como el cuerpo de Cristo. Y él dice muy bien, en un cuerpo hay muchos miembros, y esos miembros son distintos unos a otros en funciones. Así también no es de extrañar que en el cuerpo de Cristo haya grupos que son distintos, de distinto origen, que haya judíos y que haya gentiles. Y ninguno es mejor que otros porque son miembros distintos del mismo cuerpo. Ahora, esto que es cierto en grupos también es cierto a nivel individual. Los individuos también somos distintos a unos de los otros. Y esto es lo que nos va a seguir diciendo Pablo en los versos siguientes. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos somos diferentes, todos tenemos dones distintos, todos tenemos capacidades distintas y todos podemos contribuir desde nuestra particular posición porque todos somos miembros distintos del mismo cuerpo. Y esto independiente de nuestro origen, ya sean judíos como gentiles. Sin duda los judíos traían toda la contribución de la tradición, una forma de entender la Biblia, de hecho traían la Biblia, ¿no? Mientras que los gentiles traían también contribuciones desde el punto de vista de los gentiles también, a lo mejor una forma distinta de acción, una forma distinta de ver el mundo, lo que sea. Las dos comunidades pueden contribuir, todos los individuos dentro de la comunidad pueden contribuir desde sus puntos de vista distintos, desde sus posiciones distintas, y de esa forma, reconociéndonos todos distintos, pero amándonos entre todos y bajando nuestros propios egos para aceptar al otro y para apreciar al otro en sus diferencias, pero en sus virtudes que son distintas a las que yo tengo. De esa manera podemos formar una comunidad armoniosa, que es finalmente el objetivo de Pablo. Pablo quiere construir una comunidad armoniosa y ese es
uno de los objetivos de toda la carta que ha venido eh, dictando, ¿no? Pablo quiere contribuir a la formación de una iglesia sana. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aquí llegamos al punto, ¿no? Tenemos que amarnos dentro de esta comunidad. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Bueno, huelgan explicaciones. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estas ya son aplicaciones prácticas de los principios que ahí ha estado anunciando. ¿No es? Nos está llamando a amarnos fraternalmente y buscando honra, no para uno, sino que buscando la honra del otro. Eso nos hace tanta falta en las iglesias, donde nos encanta felicitarnos y, y buscar la propia honra. Yo lo digo por experiencia, porque yo tengo una inclinación tan grande por la honra personal, digamos. Me gusta tanto eso. Pero es un defecto grave. Y una de las cosas en que tengo que trabajar muchísimo es justamente en, en dejar de estar enamorado de los honores, digamos. Y eso falta tanto también en las iglesias. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. A propósito, la pereza. La pereza es el gran mal de la humanidad. La pereza es lo que nos impide realizarnos y realizar nuestro potencial. Así es que fuera pereza. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero fíjense que todos estos atributos nos están hablando de un plural que unifica a toda la comunidad, independiente de quien sea y de su origen, gozosos en la esperanza, toda la comunidad sufriendo en la tribulación, ya sea que sea toda la comunidad la que está en tribulación o sea alguno de sus miembros, constantes en la oración, toda la comunidad. Estas son cosas que unen a la comunidad. Pablo ya ha terminado de hablar sobre lo que es particular de cada facción, de cada origen, para comenzar a hablar de las cosas que nos unen. Porque finalmente de lo que se trata es de construir una comunidad unida y sana, sin exigir uniformidad, unida pero no necesariamente uniforme, porque de hecho, si pidiera uniformidad, estaría perdiendo la diversidad que es necesaria en el cuerpo. Verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, que es una cualidad tan abrahámica, ¿no? Compartiendo para las necesidades de los santos. Dar al necesitado, sobre todo si el necesitado es parte de la iglesia también. A lo mejor Pablo está pensando aquí incluso en la iglesia de Jerusalén que tantas penurias pasó. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y aquí nos está llevando exactamente al seguimiento del Mesías, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo de Jesús. Jesús en sus últimas horas, bendiciendo y perdonando a los que estaban crucificándolo. Aquí Pablo seguramente está pensando en eso cuando aconseja de esta manera.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es tan judío también, están lleno de la Torá en esto. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No ser altivos, asociándose con los humildes, no despreciar a nadie. Hay tantas cosas, hay tantas costumbres, tantos signos externos que muchas veces hacen diferencias entre las personas. Hay tanto que puede enorgullecernos y hacernos altivos. ¿Cuántas veces miramos con desdén a otros seres humanos porque no son iguales a nosotros, porque no tienen las mismas costumbres, o simplemente porque no han creído en lo que nosotros hemos creído? Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Estemos dispuestos a escuchar a los demás. Moisés fue capaz de escuchar los consejos de su suegro, Jetro. Jetro en español, ¿no? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tantas desgracias hay por gente que no ve otra cosa que su propia opinión. Yo soy cabeza dura también de vez en cuando, ustedes me conocen. ¿Para qué nos vamos a sacar la suerte entre gitanos? ¿Eh? Otra cosa en la que tengo que trabajar, no ser sabio en mi propia opinión. Así es que en los comentarios pueden rebatir todas mis opiniones si quieren. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es tan Torá, digamos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este versículo va a ser muy importante para interpretar el capítulo siguiente, así es que lo vamos a guardar en la memoria. Tratemos de vivir en paz. Nosotros debemos ser constructores de paz. No siempre se puede. Hay veces que es necesario tomar la defensa de principios y hay veces que la ocasión necesita que uno sea rudo. Jesús dijo que después de su partida, ¿no? Los discípulos iban a tener que viajar con espada también, ¿no? Pero en lo posible, en lo que dependa de nosotros, construyamos puentes, construyamos acuerdos, construyamos paz entre las personas, seamos causa de unión y no de división. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y finalmente Pablo cita un versículo correctamente. Que soy pesado con Pablo, en fin. Ok. No os venguéis. De nuevo, esto es tan Torá. La Torá por todos los medios trata de eliminar o al menos limitar la venganza, ¿no? Es justamente la idea de la ley del talión. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, buscaba la eliminación de la venganza y establecer una justicia basada en el principio de proporcionalidad de la pena. Pero en fin, ¿okay? Si juzgamos a las personas, debemos juzgarlas para bien, nunca para mal. Si nosotros juzgamos para mal, vamos a querer desquitarnos o pedirle a Dios que caiga fuego sobre la otra persona. Dejemos que Dios juzgue, y si nosotros juzgamos,
que sea para bien, que sea favorablemente. No, muchas veces uno quiere venganza disfrazándola de justicia simplemente porque siente que ha sido tocado en algo que a uno tiene derecho. Pero eso hay que tener cuidado con eso porque hay momentos en que es justo actuar de esa manera, pero hay veces en que uno está actuando por orgullo. Así es que lo mejor o un buen consejo es en general, dejar que Dios juzgue, dejar que Dios haga efectivamente justicia y créanme que eso resulta, es cierto, funciona, Dios hace justicia. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí no está diciendo Pablo que tú hagas las cosas simplemente, que tú trates bien a tu enemigo para que luego Dios tenga más motivos para castigar a tu enemigo. No, 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 no. Lo que está diciendo Pablo es que si quieres justicia de verdad, compórtate bien con tu enemigo. Hazle el bien. Dios va a juzgar y Dios va a ver que si la persona no merecía la bondad que tú hiciste con ella, bueno, Dios va a arreglar las cuentas. Pero dejemos que Dios sea el que juzga. Y finalmente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es tan difícil. Hemos sido criados, hemos sido educados en, en la idea de que tenemos que defendernos a toda costa, de que tenemos que defender nuestros intereses a toda costa y que no podemos dejar pasar las injurias. Y que si alguien nos injuria, tenemos que devolver. Si alguien nos pega, tenemos que devolver. Y el desafío al que nos trae Pablo, y es un desafío muy de la Torá también, es no hagas mal al que te hace mal. Vence el mal con el bien. Si te tratan mal, tú sigue actuando bien. Eso es un nivel altísimo de espiritualidad. Y tenemos que trabajar sin duda para llegar a ese nivel. Tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios. Y todo esto está relacionado con el consejo que leíamos antes, de que no seamos altivos. Nuestro orgullo, esa opinión demasiado elevada que tenemos de nosotros mismos nos traiciona. Tenemos que aprender los caminos de la humildad. Muchas veces tenemos que aprender a soportar la humillación, como de hecho Jesús soportó la humillación, y dejar que sea Dios el que juzgue. En el caso de Jesús, Dios juzgó tanto que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios es capaz de hacer justicia. Hay ocasiones en que uno tiene que defenderse o defender a otros, sí, eso es cierto. Pero tenemos que estar muy seguros que cuando hacemos eso, nuestros motivos deben ser puros. Y si en esos motivos está el orgullo, debemos tener mucho cuidado porque el orgullo sea quizás el más impuro de los motivos. Así es que
Pablo nos está desafiando a conocernos mejor nosotros mismos, a ser evaluador, a juzgar nuestros propios motivos, nuestras motivaciones, en vez de juzgar a otros, y aprender a confiar en Dios que juzga todas las cosas y que realmente administra el mundo y gerencia el mundo. Y vamos a dejar este video por aquí. No me queda más que decirles Shabbat Shalom, tengan un muy feliz sábado y les recomiendo que gusten cada versículo, que mediten en cada versículo de este capítulo 12 de Romanos, que es tan provechoso, quizá uno de los momentos más sublimes de toda la carta. Así es que nos vemos. Shabbat Shalom. Chao, chao.